la idea ahora, es leer ahora las conclusiones del taller de disidencias, que se llamaba Disidencias, lo personal es político. Por ahí aclarar que finalmente, hubo un registro más grande. Lo que tomamos ahora como conclusiones serían propuestas más concretas, pero sí comentar que el taller versó mucho sobre el tema de nombrarnos y qué significa y cómo no caer en las etiquetas, o cómo esas etiquetas que se nos adjudican de afuera, transformarlas en una herramienta política. Y el tema también lo recupero porque lo comentaron las compañeras, el tema del cuerpo, el cuerpo como herramienta política, que intencionalmente y no intencionalmente es usado y podemos usarlo para un montón de cosas. Pero como propuestas concretas salieron las siguientes. Manifestamos la necesidad de monitorear en el sistema de salud la existencia de dispositivos de atención que logren acompañar y canalizar las consultas del colectivo LGBTIQ+, ya que, en base a trayectorias personales, evidenciamos dificultades, prejuicios, falta de información y recursos, principalmente en lo que se refiere a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Al conjunto de situaciones que analizamos que persisten en nuestras vidas cotidianas y que hacen a la hostilidad pública a la cual nos enfrentamos diariamente, afirmamos que la lucha es colectiva, pero que no exime al Estado de responsabilizarse en su rol de garante de nuestros derechos. En este sentido exigimos real implementación de la ESI en todos los niveles educativos y aborto legal, seguro y gratuito ya para todas las cuerpas gestantes. Compartimos las incipientes experiencias organizacionales de los colectivos de la región y alertamos en la necesidad de darnos estrategias de articulación para construir conjuntamente modos de acción. Creemos que es menester tejer redes que nos permitan compartir información clave, motorizar repudios, pensar instancias de formación, reivindicación y disfrute. Por último, analizamos cómo los medios hegemónicos vienen incorporando las disidencias en sus discursos, pero la mayor parte de las veces apropiándose de narrativas que no les son propias de una manera oportunista, reduccionista y comercial. Entendemos que es un espacio de disputa, generador de sentido, razón por la cual no debemos dejar de aprovechar y criticar. En este sentido, apostamos a fortalecer los medios alternativos ya vigentes y aprovechar las ventajas tecnológicas de las redes sociales para lograr mayor alcance y difusión. Finalmente decimos, somos disidentes, nos queremos fuera de la norma, prefiguramos un mundo mejor posible. En esta sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Gracias. Buenas tardes, compañeras. Voy a leer las conclusiones del taller de Arte, Cultura y Feminismo. Nos encontramos mujeres, lesbianas y trans del arte y la cultura de la provincia, pertenecientes a disciplinas diversas como la música, la danza, las artes plásticas, audiovisuales, la fotografía, el teatro, la gestión cultural, murgueras, candomberas, payasas y artistas circenses, artistas callejeras, titiriteras, escritoras, docentes, estudiantes, comunicadoras, autodidactas, malabaristas de múltiples organizaciones, partidos, espacios autogestivos y centros culturales para pensarnos como feministas en el contexto actual. A lo largo de la historia, las mujeres hemos sido silenciadas en las esferas del arte y la cultura, ya sea desde la invisibilización de nuestras producciones, como en la participación de los procesos productivos y económicos. En los años 60, muchas mujeres han comenzado a hacer pública esta denuncia y dejar huellas para que hoy podamos recuperar esta voz. Creemos que podemos aunarnos para esta transformación orientadas en los siguientes ejes.
Arte feminista, con nuestras diversas visiones, problemáticas y voces feministas, pero no solo abordado el arte desde su contenido, sino más bien desde los procesos de producción y relaciones productivas. De esta manera estaremos transmitiendo inherentemente valores feministas. Feminismo para la transformación social, un feminismo transversal volcado en todas nuestras prácticas, acercándose y desbordándose hacia todas las esferas de la sociedad y no solo hacia aquellos espacios declarados como feministas, entendiendo que queremos un cambio real, cultural y social que será feminista. Valoración del arte como trabajo. Creemos que nuestro capital intelectual, formación académica, autodidacta, experiencias y saberes valen. Creemos que si los trabajadores del arte y la cultura tejemos lazos y nos aunamos, podremos establecer criterios generales y comunes en nuestras disciplinas y trabajos para poner valor económico a lo que generamos. Asimismo, nos comprometemos a empoderarnos en este camino, involucrándonos en espacios y con personas que aporten o intercambien simbólico hagan un intercambio simbólico de nuestro trabajo. Creamos autonomía, autogestión a través del arte. Arte individual y arte colectivo. Incluso en las disciplinas más individuales podemos encontrar la forma de tejer lazos, cuidarnos y aprender entre nosotros. Asimismo, difundir, consumir, recomendar, contratar y promover los trabajos de otras compañeras. Esto aportará valor de visibilización y económico. Espacios y grupos feministas. Claramente debemos potenciar nuestro lugar en los espacios mixtos, pero además necesitamos espacios exclusivamente feministas para pensar nuestras problemáticas, expresarnos libremente, cuidarnos, escucharnos y formarnos entre nosotros. Además, denunciamos colectivamente los recortes educativos por parte del gobierno de turno, los recortes en educación artística específicamente y la persecución a artistas callejeros. Reflexionamos como artistas y trabajadoras del arte y la cultura sobre los siguientes puntos. Nuestro lugar como artistas y nuestro lugar como mujeres en las casas, en la calle, que para muchos es su lugar de trabajo, y en los ambientes mixtos. Cómo nos afectan las cuestiones de clase y cuestiones de género como el acoso callejero, el tiempo puesto en las tareas del hogar, en nuestras maternidades y en otros trabajos que no tienen que ver con nuestra formación, pero que debemos sostener por cuestiones económicas. Nos comprometemos a revisar las huellas de otras mujeres que nos precedieron y utilizaron el arte como herramienta de transformación social. Pensamos en artistas y comunicadoras que han acompañado la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Asimismo, nos comprometemos a socializar esta historia, cuidar la memoria, continuar las redes y crear nuevas. Estar juntas, comunicarnos entre nosotros, difundirnos y empoderarnos. Nos negamos a ocultar o hacer concesiones con respecto a nuestros ideales, tanto en las prácticas artísticas, pedagógicas y de formación. Creemos que lo colectivo nos permitirá generar una red de contención y cuidado para abordar este proceso. Expresamos nuevamente, el cambio es colectivo, social, cultural y feminista. Bueno, estas son las conclusiones a las que llegamos con el taller de activismo trans travesti y generamos estas palabras que voy a leer a continuación. Las travestis, trans y cuerpas disidentes nos encontramos en un contexto en el cual nos reconocemos presa de un genocidio social, en el cual el travesticidio social y el transfemicidio social son sus más grandes ejemplos. El Estado que por acción u omisión y la sociedad cómplice avalan silenciosamente nuestras muertes tempranas. Y decimos tempranas ya que la expectativa de vida de una travesti trans no supera los 35 o 40 años de vida. Exigimos al Estado y a la sociedad reconocernos como personas sujetas y ciudadanas con derechos independientemente de nuestras identidades. Exigimos también la separación de la Iglesia con el Estado, Estado laico ya. Tomamos con mucha preocupación la influencia de las iglesias respecto del poder político, judicial y dirigentes sociales que fomentan la discriminación, el odio y la persecución a nuestras identidades. Exigimos la reglamentación de la ley Diana Zacayán de cupo laboral en la provincia de Buenos Aires, que fue aprobada en octubre del año 2015 y aún hoy sigue sin cumplirse.
Hacemos responsable a la gobernadora María Eugenia Vidal por cada compañera que hoy se encuentra sin posibilidades alternativas a la prostitución. Repudiamos que el colectivo travesti trans sea condenado a la prostitución como único modo de sobrevivencia. Denunciamos la cooptación de referentes trans con el propósito de neutralizar las demandas del colectivo. Celebramos las adhesiones a la Ley Provincial de Cupo Laboral Travesti Trans Diana Zacayán por parte de diferentes municipios, pero vemos con suma preocupación el nulo cumplimiento por parte de los mismos. La ley de cupo laboral no fue pensada para lavarle la cara a la clase dirigente de turno. La interpretación actual no modifica la realidad en la que nos encontramos, ya que los ingresos al Estado son por cuenta gota y a discrecionalidad de los gobiernos de turno. Nuestro doble enfrentamiento al patriarcado nos coloca en situaciones de suma violencia, exclusión social, estigmatización, discriminación, estereotipación, marginalidad que provoca la expulsión de las principales instituciones que deberían de contenernos: la familia, las escuelas, el sistema de salud y el mundo de la recreación y el deporte. Nuestra lucha también es la lucha del movimiento feminista. Esperamos de las compañeras la empatía necesaria para que levanten nuestras banderas. La muerte de las travestis y trans son pérdidas para el conjunto de la sociedad que deben ser repudiadas por todo el movimiento. Hoy se muere una travesti o trans y la pérdida es de la travesti trans que la sobrevive. Necesitamos y reclamamos una ley de reparación integral que reconozca la persecución estatal a partir de los edictos policiales por los cuales la policía se arrogó los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y encerró en las cárceles a las travestis y a las trans por el solo hecho de serlo, siendo sometidas a violencias sistemáticas, institucionales y sociales. Este genocidio debe ser reconocido y reparado. El pasado jueves se presentó en el anexo al Congreso el Proyecto Nacional por el Cupo Laboral Travesti Trans Diana Zacayán, que debe ser tratado a la mayor brevedad posible en la Cámara de Diputados. Pedimos al movimiento la correlación de fuerzas necesarias para hacer la presión suficiente para que la ley salga y luego se cumpla. Aborto legal ya, separación de la Iglesia del Estado, ley de reparación y cupo laboral travesti trans ya. El Estado es responsable. Esto que terminamos en estas conclusiones tiene que ver también para el próximo encuentro en Chubut, donde estos puntos nos parecen muy importantes, por ejemplo, del cual vimos que cuando se presentó este panel nos pareció maravilloso que incluyeran la palabra travesti. ¿Por qué? Porque cuando vimos los talleres, vimos un taller como que nos generaba las cuestiones de gueto. Y lo que decía Kimei, esto de que las compañeras, de alguna manera siempre la que le abría la puerta era una compañera, esto ha sido histórico, entonces nos parecía que por ejemplo, hemos visto muchas veces mujer y trabajo, mujer donde no estamos incluidas, ¿no? Y donde también, por eso para nosotras también nos parece, las nuevas identidades, la disidencia de identidades tiene que estar incluido en todos los encuentros. Así que bueno, para terminar, me parecía que era importante eso, y sobre todo lo que decía acá en el documento, ¿no? Que cuando muere una compañera, cuando es asesinada una compañera travesti, no sale el pueblo a la calle, el movimiento feminista a reclamar por ese travesticidio. Así que esperemos que el próximo encuentro sea una cuestión central desde todo, ¿no? Desde una cuestión organizativa, incluidas dentro de los documentos, todas estas cuestiones centrales de las que hablamos. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Nosotras vamos a compartir las conclusiones y 3 puntos que marcamos para poder
compartirle a lo que llegamos los 3 talleres: el de jóvenes sujetas emergentes en la resistencia al patriarcado, patriarcado y educación, la escuela como terreno de disputa, patriarcado y educación, la educación superior en debate. Bueno, creíamos que estaba bueno poder unificar estos 3 talleres, bueno, en el actual contexto en el que se encuentra la educación pública. Y bueno, porque en estos 3 talleres encontramos que había una relación en los diferentes niveles, las diferentes modalidades, donde, bueno, claramente podíamos llegar a tener un diagnóstico y llegar a puntos de encuentro compartidos. Bueno, en mi caso voy a nombrarles algunos de los puntos que vamos a nombrar como denuncias o como diagnóstico. Sí, y bueno, las compañeras van a compartir propuestas y bueno, y exigencias también. Veíamos que en los 3 talleres se había tocado, se había trabajado como uno de los temas más importantes la Ley de Educación Sexual Integral. Ese fue un debate que se dio fuerte en los 3 talleres y bueno, y lo que compartíamos es que hay una falta de implementación o deficitaria implementación de la educación sexual integral, y que en ese sentido era necesario poder tener un diagnóstico real como para poder llegar a comprender cuál era el impacto del recorte presupuestario y de las resistencias que también veíamos en las diferentes colegas, en el cuerpo docente, en los equipos de orientación escolar y en los equipos de gestión. Poder conocer cuál era realmente las características de esta deficiente implementación o de la no implementación. Otro de los puntos también a los que acordamos era la falta de formación docente con perspectiva de género en todos los niveles educativos. Y lo que observábamos ahí era que, bueno, generalmente quienes se han capacitado, porque bueno, también veíamos que actualmente las capacitaciones en educación sexual integral no se están realizando, es que son aquellas personas, aquellas docentes que muchas veces son militantes o que tienen el interés por formarse en educación sexual integral. Entonces quedaba como relegado solo a quienes están interesadas en formarse en educación sexual integral. Entonces, bueno, compartíamos todas que era necesario poder hacer obligatoria de alguna manera esta formación para todo el personal docente. Otro de los puntos era la no implementación de los protocolos en casos de violencia de género. La falta de espacios de cuidado en congresos, en instancias de formación, de capacitación para docentes. También la necesidad de contar con espacios de cuidado para niñez. Laurita, ella tiene de 0 a 4 años. En el sentido de que, bueno, es necesario poder considerar que hay una franja etaria que requiere no solo de un espacio de cuidado, sino que además de personal capacitado para poder atender a esas niñas. Bueno, después también observábamos las resistencias que encontramos muchas veces para poder en los ámbitos educativos realizar denuncias en relación a los diferentes tipos de violencia, de abuso, de acoso, y en los casos que se llegan a realizar, la desprotección a la que muchas veces nos enfrentamos las trabajadoras de la educación cuando finalmente realizamos esas denuncias. Bueno, las estudiantes también planteaban cuando no se las escucha, cuando realizan denuncias en los mismos espacios áulicos o a sus docentes,
y se encuentran diariamente vulnerables, expuestas a ese tipo de violencias, más aún cuando pueden nombrarlas, cuando pueden contarlas y no se hace nada con eso. Bueno, nuestras propuestas a partir de estos talleres fueron articular entre los distintos niveles educativos el funcionamiento de los espacios públicos. Porque acá lo que tuvimos fue una demanda que ya está circulando, y si no la vieron está de Mujeres Unicen, que salió por Rolando Jagni, que va a venir al espacio de CCU. Entonces nada, cuidar esos espacios públicos, digamos, que ante esas situaciones, si se ve que son de dudosa procedencia, si tenemos una comisión de protocolo, que primero pase por esa comisión para ver si se acepta el espectáculo o no de ese espacio público. También revisar los materiales de estudio, después la creación de secretarías de género, sexualidades y residencias en todos los espacios, como el centro de estudiantes, federaciones, sindicatos, entre otros. La formación con perspectiva de género de los docentes y no docentes que ya están trabajando. El acompañamiento desde el equipo de orientación a las estudiantes cuando van a denunciar algún tipo de violencia transcurridos en el espacio educativo. Después la creación de protocolos. Después las herramientas para la flexibilización de asistencias y licencias donde contemple trabajadores y trabajadoras, gente con aclarar eso. Donde se contemple trabajadores y trabajadoras, gente con personas a cargo, madres, padres, y la misma contemplación por maternidad y paternidad, y que se involucren también en estas herramientas los casos de violencia de género, que también pueda llegar a tener una flexibilidad de licencia o de para las estudiantas, flexibilidad de las faltas. Bueno, y sigo yo porque... bueno, lo que hicimos fue armar esto entre denuncia, lo que proponemos y lo que exigimos. O sea que faltaría la parte dura acá. Exigimos el financiamiento para las políticas de género en la educación, los protocolos. Es decir, si bien se arman protocolos, se vacían esos espacios de financiamiento, por lo que no pueden llegar a funcionar con normalidad. Bueno, normal. Materiales actualizados de estudio, revisión del protocolo y ver cómo puede funcionar mejor. Revisión de los diferentes diseños curriculares, implementación de perspectivas de género en los planes de estudio, de carrera y de formación de estudio. Que la ESI no sea una materia, que es lo que ahora está queriendo sacar el querido gobierno, que sea transversal y que se obligue a los docentes a formarse. Espacios materno-parentales en todos lados dentro del nivel inicial. Esto que decía hoy la compañera, de que también sea gente que esté capacitada, digamos, para poder estar con las niñas. Personal idóneo con perspectiva de género en instituciones públicas. Y esto nos referimos a las también denuncias que ya venimos haciendo, sobre todo en la UNICEF, con el ginecólogo objetor de conciencia y el abogado también que atiende los casos de violencia de género. La quita de subsidios a escuelas privadas, educación laica. Y que no asuman cargo las personas con denuncias, que tienen denuncias con antecedentes de acoso, abuso, violencia, entre otros. Bueno, esto después lo vamos a armar mejor, vamos a armar un documento, y mañana también va a estar el festival desde las 3 de la tarde por la educación pública, así que también están invitadas ahí a luchar de mujeres y educación. Bueno, vamos a leer las conclusiones de los talleres de trabajo y neoliberalismo y trabajo y economía popular. Rechazamos el modelo neoliberal, denunciamos el modelo de ajuste, de reforma previsional que nos afecta mayormente a las mujeres, el congelamiento de las asignaciones universales por hijo y la baja del monotributo social y agrario.
Rechazamos el achicamiento del Estado, los despidos y la pérdida de políticas sociales. Denunciamos la intencionalidad del Gobierno en romper la organización en las bases y la despolitización. Rechazamos la criminalización por tierra, techo y trabajo. Exigimos el reconocimiento de derechos para las trabajadoras sexuales y alternativas laborales para personas en situación de prostitución. Denunciamos la criminalización de las trabajadoras sexuales. Exigimos mecanismos institucionales para atender de manera integral a las trabajadoras que sufren acoso y violencia en el ámbito laboral. Exigimos la recepción de denuncias por violencia de género en el ámbito laboral en las comisarías de la mujer. Exigimos el tratamiento y sanción de las 5 leyes vinculadas a la economía popular: integración urbana, infraestructura social, emergencia alimentaria, agricultura familiar y adicciones. Exigimos la feminización de espacios de trabajo, política y sindicalismo. Proponemos para el próximo encuentro la incorporación de talleres donde se incorporen discusiones respecto del trabajo sexual, mujeres trabajadoras desocupadas, políticas de género y crianza. Bueno, nosotras somos del taller de feminismo y territorio, y protagonismo comunitario, y nuestras conclusiones, para empezar tenemos la necesidad de aprender a organizarnos, a escucharnos sin esperar órdenes. Nos empoderamos, nos apoyamos en la otra, en la organización, en los símbolos. Nuestro principal territorio es el cuerpo, que sale a ayudar por el barrio, por el trabajo, por las calles, marchando en lucha contra múltiples violencias que atravesamos. Somos nosotras las que nos apoyamos y tejemos redes. Valoramos la red Retejer, pero queremos seguir profundizando. Le ponemos el cuerpo a merenderos y a comedores, pero reclamamos recursos para sostenernos. El gobierno es quien con sus políticas nos oprime y no nos deja vivir dignamente. El Estado terciariza la necesidad y por eso necesitamos conocer las herramientas que hemos ido construyendo como organizaciones para hacer nuestros reclamos a nivel municipal. La ley de emergencia alimentaria es una de las herramientas a analizar, ya que entendemos el trabajo comunitario como nuestro trabajo. Como muchas trabajamos en nuestras cocinas o cocinas comunitarias, necesitamos que estén habilitadas para poder trabajar y vender. Necesitamos la habilitación de estas cocinas y los espacios cooperativos acordes a nuestras necesidades. Las violencias son múltiples y también nos organizamos en el acceso a la vivienda, a partir de tomas sostenidas en nuestras organizaciones, donde construimos nuestras casas y espacios comunitarios. Exigimos el acceso al pago de servicios, ya que es esto lo que el municipio nos exige para poder permanecer en nuestras tierras. El acceso a la salud se vuelve un problema cuando no tenemos salas o estas están colapsadas de turnos y recibimos malos tratos. Exigimos a la Dirección de Género y al municipio la valoración de nuestro trabajo comunitario en los barrios por medio de un presupuesto, ya que nosotras con nuestras acciones somos las que sostenemos a muchas mujeres y prevenimos o acompañamos en situaciones de violencia. Por eso exigimos más presupuesto. Exigimos al Estado que esté presente cuando volvemos de situaciones de extrema vulnerabilidad, en situación de consumo o de violencia, ya que salimos de estas situaciones muchas veces sin vivienda o sin acceso al trabajo.
Y como conclusión media metafórica le decimos esto: la única salida es la organización colectiva. Sabiendo cuáles son nuestros derechos, nos organizamos y resistimos, exigiendo respuestas concretas ya, porque al Estado le decimos que con la solidaridad no alcanza. Hola. En el marco de este encuentro regional de mujeres lesbianas y trans, en el taller de estrategias para el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, participamos compañeras de Mar del Plata, Lobería, Olavarría, Juárez, Necochea, Tandil y Cava para compartir experiencias, saberes y construir juntas estrategias. Compartimos lo que conocemos de nuestras localidades acerca de cómo se está asegurando el acceso a la interrupción legal del embarazo y nos encontramos con la necesidad de dar a conocer el estado de situación. Queda claro que existe un uso abusivo de la figura de objeción de conciencia y que hay un uso inadecuado de dicha figura por parte de profesionales de la salud que no tienen que ver directamente con la práctica, tales como enfermeres, ecografistas, anestesistas. Existiendo además diversas formas de violencia obstétrica y obstrucciones, en muchos casos burocratizando la atención para incumplir con la ILE, la cual está enmarcada por la Ley Provincial 14.738. Tampoco se está garantizando la interrupción legal en el segundo trimestre, tiempo en el cual el feto sigue siendo inviable. Todas estas limitaciones al acceso a ILE hacen que la misma quede sujeta a la libre interpretación de las causales por parte de los profesionales del sistema de salud. Invitamos, entonces, a funcionarios públicos como el Director Nacional de Salud Mental, Luciano Grasso, que se han pronunciado a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, a construir estrategias y acciones concretas para avanzar en derechos. Queremos dejar asentado que en la ciudad de Tandil, el director médico del Hospital Municipal, Ramón Santamarina, es un antiderecho llamado Fernando Fernández, quien además trabaja en el sistema de salud de la UNICEN y que ha ejercido la violencia de género de diversas formas a compañeros, negando y confundiendo informaciones en las consultas médicas. Invitamos también a no apoyar a través de nuestro voto a las políticas que decidieron seguir sosteniendo los abortos clandestinos y condenándonos a muertes evitables. Frente a este escenario pensamos como estrategias. Seguir tejiendo redes entre nosotras, mujeres que venimos por primera vez al encuentro, mujeres organizadas, mujeres feministas, lesbianas, trans, con la necesidad de seguir visibilizando más fuertemente la información sobre cómo acceder a un aborto seguro y feminista. Seguiremos exigiendo al Estado educación sexual integral en todas las escuelas y consejerías en ILE en toda la provincia con equipos interdisciplinarios que posean perspectivas de género y derechos humanos y garanticen interrupción legal del embarazo, tanto en el primer nivel de atención, centros de salud comunitario, como en el segundo nivel del sistema de salud. Hemos sabido y sabemos acuerparnos y cuidarnos entre nosotros, organizándonos en socorros rosas, en redes articuladas con profesionales amigables, entre compañeros y colectivas feministas, sin dejar de hacer responsable a todas las autoridades correspondientes de los femicidios estatales. El Estado es responsable por rechazar la demanda popular del aborto legal, seguro y gratuito. Hemos logrado con nuestras luchas marcar una época e instalar que es nuestro el derecho a decidir sobre nuestras cuerpos, que seguiremos dando la batalla entendiendo que el aborto es un hecho político, que no volveremos a callar y que seguiremos gritando en cada calle, en cada casa y en cada cama,
hasta que el aborto sea legal y también después.